Margarita Maza nació el 29 de marzo de 1826 en la ciudad de Oaxaca. Fue hija adoptiva de Antonio Maza Padilla y Petra Parada Sigüenza, quienes la acogieron al nacer y criaron sin distingo. Como la menor de la familia, Margarita tuvo una infancia en un lugar cómodo y refinado, donde se propició su educación, que siempre mostraron solidaridad con los que tenían menos oportunidades. En 1819, la familia Maza Padilla también había acogido a Benito Juárez, niño zapoteco de 12 años que llegó a su casa donde servía a su hermana. Sus 45 años de vida coincidieron con los momentos más álgidos de la historia de México. Vivió la guerra contra los Estados Unidos, la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la intervención francesa y el surgimiento del Segundo Imperio. A ella no le tocaron los beneficios de la reforma liberal, sino sufrir en carne propia la resistencia al cambio. El 31 de julio de 1843, Margarita se casó con Benito Juárez, quien ya era un prominente abogado. Ella había cumplido 17 años, él 37, con una diferencia de edades que era común en los matrimonios de la época. Procrearon 12 hijos, 9 mujeres y 3 hombres, aunque 5 de ellos, 3 mujeres y 2 hombres, murieron siendo pequeños. José, a quien llamaban el Negrito, falleció a los 7 años, lo que destrozó a sus padres. Margarita Maza, a lo largo de su vida junto a Juárez y gracias a sus propios razonamientos, tras experimentar los abusos del clero, desarrolló su ideología liberal y su anticlericalismo. Mujer de gran inteligencia, iniciativa y carácter decidido, fue capaz de dispensar consejos políticos al benemérito de las Américas en su lucha por la tolerancia religiosa y la creación de un Estado laico en México. Los documentos epistolares existentes revelan la relación de apoyo mutuo y respaldo entre ella y su esposo para hacer frente a los problemas familiares durante el periodo de la Reforma y las invasiones militares a México. Margarita no temía la lucha política si estaba inspirada en el desinterés y la honorabilidad, como prueba el que sea la primera mujer en la historia de México en aparecer como colaboradora de un presidente electo con una actitud propia. Las mujeres a lo largo de la historia han estado presentes en todos los momentos significativos y han sido fundamentales para el desarrollo de los sucesos. Cuando Juárez era gobernador y el general Santa Anna salía de una derrota contra los Estados Unidos, prohibió la entrada a Juárez en la ciudad de Oaxaca por considerarlo un peligro para la paz, y al regresar al poder, Santa Anna confinó a Juárez en las cárceles de San Juan de Ulúa y lo mandó al destierro en 1853. Y ahí literalmente la vida de Margarita cambió. No solo los Juárez Maza sufrieron la persecución del dictador, este canceló la libertad de imprenta, desterró a todos los sospechosos de la conspiración sin distinción de edad, sexo o enfermedad, quedando familias completas en el desamparo. Margarita, además de sufrir la separación de su marido, enfrentó la persecución y hostigamiento del general conservador santanista José María Cobos, quien se propuso hacerla prisionera. Con una gran familia que mantener en condiciones difíciles, ella se las ingenió para además proveer de recursos a Juárez hasta que regresó para sumarse a la Revolución de Ayutla. Estando embarazada de gemelas y con 6 hijos, escapó y logró mantener a su familia, apoyando económicamente a su esposo, quien se encontraba en Nueva Orleans y sobrevivía de enrollar tabaco. Al principio recibió techo de apoyo en las haciendas a fines de la lucha jurista. Después de la lucha juarista, abrió una tienda en Oaxaca en la villa de Etla. En la Revolución de Ayutla, Juárez tuvo un papel importante desde el exilio primero y después en el estado de Guerrero. Al tomar los liberales el poder, ocupó el Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos. Desde ahí inició la reforma. Al incorporarse la ley de reforma en la Constitución de 1857, primera que no incorporó la intolerancia religiosa, se dio paso a la Guerra de Reforma, la guerra civil más sangrienta en el país después de la independencia. Durante este periodo, las mujeres fueron perseguidas, intimidadas, apresadas y sometidas a vejaciones por apoyar a los liberales. Margarita no tuvo privilegios. Cuando Benito Juárez, a consecuencia del golpe de estado de Ignacio Comonfort, ascendió a la presidencia, Margarita fue nuevamente perseguida por los conservadores.
Atravesó la sierra de Oaxaca con sus 8 hijos, escapando para reunirse con Juárez en Veracruz, donde había establecido la residencia del gobierno. Durante la Segunda Intervención Francesa, Margarita se vio obligada a separarse de nueva cuenta de su esposo. Vivió una década de constante zozobra. Los 3 años de la Guerra Civil en Veracruz, su corto paso por la Ciudad de México en 1861, empezó su peregrinar por el norte del país. Acompañó a Juárez hasta Monterrey, pero su actuar congruente y solidario con la causa que defendía no cesó. Con el apoyo de sus hijas, estuvo a cargo de una junta de señoras para conseguir suministros para hospitales de sangre, que dio como resultado la creación de la junta principal proveedora de recursos y donativos en beneficio de los hospitales de sangre del Ejército de Oriente, lo cual presidió y estuvo compuesta en comisiones, principalmente por mujeres. Ella organizó diversas actividades como funciones de teatro con el fin de reunir fondos para los hospitales y familiares de la vida de las víctimas de la guerra. En 1862, Juárez se trasladó a Puebla para honrar y condecorar a los héroes de la batalla de Aculcinco y Puebla. En la ceremonia, Margarita y la esposa del ministro de Guerra se encargaron de entregar las condecoraciones que el gobierno de la República otorgó a los triunfadores en la batalla del 5 de mayo. La participación de Margarita y las mujeres en los actos públicos de apoyo otorgaron un valor especial a la causa nacional y republicana. No se simplificaba solo en una lucha partidaria de lucha por el poder, y la ambición señalaban valores superiores, la defensa e independencia de la patria. Sin embargo, no hay que soslayar que la principal participación femenina durante el conflicto se manifestó en los campos de guerra. Un gran número de mujeres participan y fueron indispensables para el funcionamiento de los ejércitos. Sus laderas, encargadas de los alimentos y el cuidado de los heridos o correos. Se considera que formaban otro ejército y que junto con los hombres sufrieron privaciones, persecuciones y muerte. Con el Segundo Imperio de Maximiliano, para evitar la persecución de los enemigos del presidente Juárez, tuvo que huir otra vez. Se refugió con sus hijos en Estados Unidos de América. El 12 de agosto de 1864 sale a Matamoros por embarcarse en Nueva Orleans rumbo a Nueva York y luego a Washington. Permaneció en los Estados Unidos hasta el triunfo de la República de 1867. Representando dignamente a México, fue recibida por el entonces presidente Andrew Johnson y el general Ulysses Grant como la distinguida esposa de un digno presidente que defendía la República, y su presencia contribuyó a que ese gobierno no reconociera el imperio de Maximiliano. Fungió como enlace con políticos que respaldaban la lucha juarista en contra de los invasores franceses y los conservadores. La actividad diplomática de Maza es una de las contribuciones más importantes. La prensa de Estados Unidos continuamente destacaba su presencia en los actos públicos, lo cual en el ámbito diplomático implicaba el reconocimiento del gobierno de Benito Juárez y a México como una república, así como también mostraba la decisión de los Estados Unidos de no permitir una usurpación europea en el continente americano. Margarita Maza estableció una buena relación con el político William Seward, quien era secretario de Estado, y el presidente Johnson le ofrece una recepción en la Casa Blanca y Grant hace un baile en su honor. Durante esta etapa, la correspondencia de Margarita con su esposo, además de manifestar su sufrimiento por la pérdida de sus varios hijos, muestra su gran concepción política. Advierte sobre traiciones, intereses de quienes pretendían dejar los asuntos del país en manos de los norteamericanos, y sobre el penoso papel que hacían los comisionados de Juárez en las negociaciones solicitando su reemplazo, entre otras. Al triunfo de la República, finalmente pudo regresar a México, a bordo de un barco puesto a su disposición por el presidente estadounidense Andrew Johnson, el cual había rehusado, como escribió, que prefería regresar por las vías ordinarias abiertas a los pasajeros para evitar molestias. Al final no pudo desairarlo. Las atenciones del gobierno norteamericano con ella tuvieron una favorable repercusión política para México. Ella llegó a Veracruz el 17 de junio de 1867. Con el homenaje y reconocimiento del pueblo fue incontenible. Por todas las localidades pasó a la Ciudad de México. La aclamaban como la verdadera madre del pueblo.
Las mujeres de Soconusco la llamaron esposa cara del libertador de las Américas. Su presencia era señalada como un símbolo de victoria. Margarita poco pudo disfrutar de la victoria de la causa republicana de la ciudad y sobre todo de la compañía de su esposo. Desde 1968 inició una enfermedad que consideraba un cáncer. Seward le ofreció su casa en Alabama para recuperarse, poco se pudo hacer. En 1868, Margarita no pudo acompañar a Juárez en su entrada triunfal a la capital. Vivió sus últimos años en las afueras de la ciudad de San Cosme. Sin embargo, continuó activa desde su posición como primera dama de México, cumpliendo sus funciones filantrópicas. Se involucró en la educación y fue elegida para presidir la Junta de Beneficencia de la ciudad. Uno de sus últimos actos políticos fue su asistencia a un mitin para conmemorar el grito de Yara de Carlos Manuel Céspedes por la independencia de Cuba. Juárez y ella apoyaban a la causa de los independistas cubanos y sus vínculos eran recíprocos. Hubo cubanos luchando al lado de Juárez y su propio yerno, a quien ambos consideraban un hijo. Pedro Santacilia era cubano. Y bueno, Margarita Maza Parada fue vencida por la enfermedad del 2 de enero de 1871. Fue significativo que a pesar de haber vivido en una sociedad dividida y excluyente, todos los sectores públicos, sociales y el ejército, a excepción de la iglesia, le rindieron un homenaje y la reconocieron como una mujer eminente. Los periódicos se pusieron de luto, los teatros y los talleres cerraron. No se anunció acto oficial funerario, fue un acto de la familia republicana. Al día siguiente, por la tarde, el cortejo mortuorio partió. El féretro lo portaron amigos de la familia. Las calles se abarrotaron por una multitud considerada de 2000 personas, obreros, mujeres, escuelas de niños y cerca de 300 carruajes. Acompañaron al cortejo rumbo al Panteón de San Fernando. Preside el secretario de Relaciones Exteriores Sebastián Lerdo de Tejada. Los ministros de Confederación Alemana, Italia y Estados Unidos, miembros del gabinete presidencial, diputados y magistrados de la Suprema Corte. Guillermo Prieto y Joaquín Villalobos fueron los oradores en el panteón. La controversia surgida por la ausencia de la iglesia fue acallada por Ignacio Manuel Altamirano de manera lapidaria. Considero mejor la ausencia de la iglesia para no enturbiar un acto republicano de una mujer ejemplar. Los restos de Margarita se depositaron al lado de los de sus hijos. En 1872 la acompañaron ahí mismo los restos de su esposo y compañero de vida, Benito Juárez García. El 28 de diciembre de 1866 escribe su nombre con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Margarita fue la compañera de vida solidaria de Benito Juárez. Juntos enfrentaron algunos de los pasajes más tortuosos y determinantes de la historia del país, el surgimiento de la República y su gobierno. A lo largo de 150 años, su imagen se ha venido transformando de resignada madre y esposa del presidente a destacar por ella misma su activismo como patriota, republicana, colaboradora política y representante diplomática en la historia de México, reorientando también el interés y la investigación hacia la participación y la vida de las mujeres en las diversas transformaciones que ha tenido el país. Finalmente, con tan solo 45 años de edad, Margarita Maza muere, y ella fue la representante de las liberales mexicanas, quien coordinó los esfuerzos de la sociedad civil para aprobar los recursos a la lucha contra la intervención extranjera y digna diplomática representante del gobierno republicano en los Estados Unidos. Fue esposa, apoyo y consejera en los momentos más difíciles del presidente Benito Juárez. Margarita fue sin duda una compañera solidaria del presidente Juárez. Su cariño le dio la tranquilidad emocional y el apoyo moral que le permitieron enfrentar los grandes obstáculos que tuvo que vencer en su vida política, para encabezar el gobierno de la República en el momento más difícil de la historia de México. Margarita fue una republicana, tenía gran respeto por las públicas y participó en todas las formas que pudo.
Como esposa, madre, colabora política y representante diplomática, compartió la ideología liberal y anticlerical con Juárez. Estas son palabras de la doctora Patricia Galeana, historiadora mexicana. Muchas gracias.